Bueno, aquí estamos nuevamente, por primera vez, el panel dedicado a la banca de inversión, cómo apalancan las inversiones, y dándonos el lujo de contar tanto con Rogerio como con Diego. El objetivo es muy simple: entender el rol estratégico y clave que juega la banca de inversión a la hora de estructurar y de impulsar inversiones en nuestra vertical, en turismo. Así que para ir directamente ya a las presentaciones, le voy a pedir primero a Rogerio y luego a Diego que se presenten brevemente, así después vamos con las preguntas a fondo. Rogerio, bienvenido. Fantástico, pues gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Rogerio Basso, yo soy el Head de Turismo para BidInvest. BidInvest es la plataforma del sector privado del grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos presencia en 26 países miembros y el año pasado hicimos alrededor de 5.5 billones de inversiones en 11 sectores de la región. Nuestro enfoque son transacciones que tienen gran impacto de desarrollo, que tengan una concientización con la economía local, que se puede enfocar en temas de nearshoring. Entonces, durante la pandemia, nuestro rol se ha aumentado en poder dar apoyo a la región. Un gusto estar acá. Gracias, Rogerio. Ahora a ti, Diego, para presentarte, por favor. No, muchísimas gracias, Ramiro, Rogerio, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en este foro tan importante topando este tema que es el turismo. Yo soy Diego Egas, soy socio de la firma Analítica. Analítica es un banco de inversión, es conocido como un Boutique Investment Bank. Estamos basados en Quito y hacemos transacciones en el Ecuador y algunas transacciones regionales. ¿A qué nos encargamos? ¿A qué nos dedicamos? Fusiones y adquisiciones como banco de inversión. Asesoramos a compañías que necesitan capital, que quieren venderse, que quieren socios. Y también acompañamos a socios inversionistas que tienen recursos, que quieren colocar en diferentes compañías. Y definitivamente para nosotros el sector de turismo es un sector prioritario. Estamos trabajando en algunas partes del sector de turismo y para nosotros es muy importante estar aquí nuevamente. Gracias, Ramiro, por la invitación. Un placer tenerte, Diego. Un placer involucrar a la banca de inversión en nuestra vertical. Así que voy a conversar. Tengo 3 preguntas muy concretas y muy lindas para hacerles a cada uno, iniciando contigo, Rogerio. Creo que es importante entender no solo lo que acabas de explicar, que es el rol del BidInvest como brazo privado, un banco de soluciones al sector privado, sino entender cuáles son tus objetivos y cómo apalancan las inversiones en América Latina y en el Caribe, Rogerio. Definitivamente. Esta pandemia nos ha demostrado que el rol de instituciones como esta se hace aún más relevante. Y lo que nosotros hemos tenido mucha conciencia es que nuestros recursos, tanto de gente como de capital, son limitados. Entonces tenemos que hacer una labor muy grande en identificar cuáles son las transacciones que tienen mayor impacto, que muevan más la aguja, ¿no? Nosotros queremos poder ayudar al más amplio número de participantes del gremio, pero sabemos que tenemos ciertas limitaciones. Entonces, hemos hecho 3 iniciativas específicas, ¿no? La primera es todo lo que tiene que ver con trabajar con nuestras instituciones hermanas, como el BID y el BID Lab, en crear contenido y difundir información. Entonces, con eso hemos hecho iniciativas como, por ejemplo, la implementación de protocolos de bioseguridad, creación de un modelo predictivo de demanda, ¿no? Y también una serie de challenges que lanzamos al sector, como fue la challenge de turismo para traer iniciativas innovadoras durante la pandemia o el tema de los caminos jesuitas. Entonces, esa fue la gran primera iniciativa. Segundo, lo que identificamos es que la envergadura de esta crisis fue de tal proporción que se necesitaba apoyo del sector público, ¿no? No nos queda la duda que es el sector privado el que tiene que liderar en salir de esta crisis, pero en turismo particularmente necesitamos apoyo de los gobiernos en dar enfoque específico al sector. Entonces, con eso en mente, nos hemos acercado a muchos gobiernos para que ellos demuestren el compromiso con la industria y crear lo que llamamos risk sharing facilities, ¿no? Facilidades de riesgo compartidos, donde ellos tienen un aporte
a un portafolio del sector. Eso estimula a la banca local que pueda inyectar más capital, y nosotros como BidInvest ofrecemos una garantía de segunda pérdida en estas estructuras. Entonces, la idea de eso es fomentar más actividad, más liquidez que se pueda volver a prestar y mantener la solvencia de los negocios. Y la tercera iniciativa grande tiene que ver con dar capital de trabajo a grandes portafolios de hoteles, portafolios regionales que tengan participación en diferentes jurisdicciones, con la idea de no solo mantener la solvencia, pero principalmente en este proceso de reapertura que ya estamos empezando a ver en varios lugares, que tengan la liquidez necesaria para poder un proceso de recontratación, compra de nuevos insumos, y que estén listos para abrazar la recuperación del sector. Entonces, iniciativas muy puntuales. Quizás la pregunta es, ¿qué se ha podido hacer? Yo creo que hay ciertos elementos que van un poquito más lentos que otros. Siempre estas estructuras donde tienen muchos participantes de mercado, incluyendo diferentes elementos de gobierno, diferentes bancos, diferentes clientes, eso retrasa un poco el proceso, pero vamos avanzado con muchas líneas de esta segunda categoría de Risk Sharing Facilities que se podrán implementar en corto plazo. Yo creo, Rogerio, y en esas tres iniciativas, tomando la segunda, creo que es clave lo que planteas, de inyectar capital, de poder inyectar para poder llevar la atracción del BidInvest a los gobiernos, y que de esa forma cuenten con el capital, y que del otro lado esté la identificación de oportunidades para poder desarrollar y apoyar la banca local y a los inversores locales. Y sobre la tercera, te invito a comentar sobre esa, pero también sobre la tercera, que creo que tiene mucho más que ver con la comunidad, que tiene que ver con cuáles son los deals a los cuales ustedes están acompañando con ese capital de trabajo para darle esa escalabilidad y ese mayor impacto en la mayor cantidad de economías regionales, que es juntamente el abordaje. Quizás el ejemplo de Celina es un caso concreto en el cual han trabajado como para entender un caso concreto de cómo entra a jugar el BidInvest a la hora de estructurar este tipo de deals y de transacciones, ¿no? Claro. Mira, nosotros como institución estamos completamente comprometidos con el turismo, pero tenemos que ser muy realistas en entender que todavía estamos en un proceso de recuperación y no hemos salido del hueco. ¿Qué significa eso en temas tangibles, ¿no? Es que el enfoque a corto plazo tiene que ser en la recuperación de los negocios existentes, ¿no? Para que se puedan hacer estas recontrataciones de trabajo. Sabemos que turismo tiene un efecto cascada, un ripple effect enorme en toda la cadena de valor. Entonces, al yo contratar a este empleado, voy a tener que comprar más insumos, voy a tener que activar la cadena de valor, y eso es muy positivo. Habiendo dicho eso, no estamos cerrados a temas de project finance, a temas de crecimiento. Sin embargo, con los portafolios existentes, una de las primeras charlas que tenemos es, hay que demostrar una capacidad de repago de los compromisos y obligaciones financieras del portafolio existente antes de poder pensar en un proceso de crecimiento. Creo que es lo responsable y lo natural. Y hay empresas que, por tener una disciplina financiera bastante fuerte y no haberse endeudado en el pasado, están en mejor capacidad de cumplir con las obligaciones de ahora y ya empezar en procesos de crecimiento, entendiendo que estos hoteles se van a construir en 2 o 3 años cuando gran parte de la pandemia ya haya pasado. El segundo es que hay ciertos destinos que, independiente de la crisis que tenemos, tienen una mejor capacidad de recuperación. Por ejemplo, vemos un lugar como Guyana, donde se han descubierto las reservas de petróleo y está ocurriendo un shock externo que va a crear una demanda enorme por los servicios de hotelería y turismo. Entonces, independiente de la crisis, hay oportunidades puntuales en un destino como este, pero al igual que Guyana, hay otros por la región. Entonces, hay que ser disciplinado y puntual en analizar estas oportunidades. Uno de los retos que sigue existiendo en la banca es el tema de underwriting, ¿no? Se tienen que validar las proyecciones a futuro, se tiene que hacer un análisis de riesgo,
y hoy todavía hay una cierta opacidad, una falta de transparencia en cómo se va a comportar el sector a corto plazo. Entonces, ahí es donde conversamos mucho con los clientes para confirmar si es que el momento apropiado de que ellos tomen ciertos riesgos, primero porque están invirtiendo equity y segundo, las obligaciones financieras que adoptan, si ahora es el momento correcto o deberíamos empezar a ver alguna mejoría en ciertos indicadores de performance para efectuar esto de más fuerza. Ahora, hablando un poquito de conceptos, ¿no? Y mencionaba Celina, nosotros estamos convencidos que hay algunas tendencias que ya se venían fuerte pre-pandemia y que ahora they're here to stay, ¿no? Se van a hacer aún más fuertes. Todo lo que está ocurriendo con coworking, ¿no? Este concepto de work from home se está migrando a work from anywhere, ¿no? En donde yo no solo hago un viaje de negocio, pero lo combino con ocio. Yo creo que esas tendencias van a seguir siendo importantes. Entonces, estos conceptos que logran dentro del propio emprendimiento incluir opciones de coworking con lodging van a seguir siendo potentes. Lo que está ocurriendo con glamping, ¿no? De reconectarse con el individuo, de reconectarse con la familia en destinos auténticos, destinos remotos, eso va a continuar siendo una tendencia. Claramente que glamping, la escala todavía no está ahí, pero es una tendencia interesante para analizar. Ahora, lo que sí va a seguir siendo sumamente robusto y estamos viendo todo tipo de tendencias que indican eso, es lo que está ocurriendo con resorts de playa y el segmento todo incluido, ¿no? Nosotros vimos que en plena pandemia Marriott firmó un acuerdo muy interesante con Blue Diamond Sunwing, ¿no? Para transformar los hoteles todo incluido en las franquicias Autograph. Eso vemos que es una tendencia muy interesante de los grandes players tradicionales. Ya habíamos visto antes que Hyatt, Hilton estaban entrando de manera fuerte. Y esto solo confirma de que ocio, resort, all inclusive, toma fuerza en un contexto pro pandemia and is here to stay. Clarísimo, Rogerio, clarísimo. De hecho, esta mañana Mauricio Patiño comentaba sobre el grupo de Cameron, sobre la tesis de Terranum, del grupo Santo Domingo, cómo le están colocando el foco y un objetivo de duplicar en los próximos 5 años el impacto de sus activos en América Latina, en Latinoamérica. Diego, me interesa mucho tu mirada como banca privada de inversión. Como comentaste en la introducción, están trabajando en deals en la industria y me gustaría entender cómo ven desde Analítica a los potenciales inversores en este rebound que viene, en este upside que va a tener la industria en los próximos años. A ver, nosotros, gracias por la pregunta, Ramiro, nosotros como banca de inversión hemos visto al sector del turismo una gran oportunidad. Hemos conversado y se ha visto durante el día que siempre han salido temas como la pandemia, se ha visto temas de las restricciones, de las dificultades. También nosotros hemos identificado un valor que las personas han visto sobre su tiempo libre, sobre el ocio, han valorado muchísimo las vacaciones. Y los inversionistas han puesto un ojo en todos estos factores y lo que hemos visto también es que es algo momentáneo, es decir, no es algo estructural esta crisis, es una pandemia que tiene que haber una salida al final, vienen las vacunas, viene la gente a tener nuevos protocolos, nuevos comportamientos, nuevas formas de tratarse cuando se va de vacaciones, que es una forma de adaptarse. Hablábamos del avión, hablábamos de diferentes cosas que es un cambio de adaptación. Nosotros hemos visto esto una gran oportunidad y también hemos hablado en varias partes en el foro, creo que era Hernando Potero, no sé quién, que mencionaban todos estos cambios que son importantes y hay que prepararse en inversión. Nosotros hemos visto un gran campo en Sudamérica, es un campo que tiene gran potencial para ser explotado. Nuestros clientes, por ejemplo, en el sitio, si vemos como Ecuador, que es donde estamos nosotros atendiendo principalmente, los inversionistas de varias partes del mundo han visto el Ecuador como un país pequeño, es un país diverso, que es fácil moverse de un lado al otro lado. Definitivamente la playa llama muchísimo la atención.
Y es una playa en un país diverso que mezcla con la parte cultural, fácil moverse, y un componente muy específico que nos han pedido nuestros inversionistas es que las inversiones sean en proyectos que tengan un componente mucho más pequeño. Es lo que hemos visto nosotros. No grandes proyectos, han buscado cosas de lujo, algo como lo que mencionaba Carlos Núñez en la charla anterior, algo muy específico, uno donde no se sienta rodeado de mucha gente, tal vez por un factor psicológico también, donde se mueva, donde pueda visitar no solamente la costa, sino también mezclar con temas culturales. Como decía también el ministro Olsen, yo creo que es un gran factor este instante en el Ecuador, el nuevo cambio de gobierno, reducción del riesgo país, tenemos un dólar como moneda, el presidente Lasso acaba de ser electo presidente y va a estar por 4 años, y estos factores favorecen para que sea más atractiva una inversión en turismo en Ecuador, que pienso que se puede replicar en otros países, y los rendimientos siguen siendo muy atractivos. Dependiendo la etapa del proyecto, podemos ver proyectos que están en etapas tempranas donde tienen rentabilidades de sobre el 30%. Por supuesto, si uno pone los recursos desde un principio, va a tener mayor rendimiento. Hay proyectos donde están buscando ampliarse, crecer, donde las inversiones adicionales no tendrán estos rendimientos del 30, 35%, pero sí pueden estar teniendo rendimientos que volvean el 20%, que siguen siendo muy atractivos con riesgo país de 700 puntos básicos y con la moneda que sea el dólar. Y otra cosa muy importante, y con esto termino esta primera pregunta, Ramiro, es importante también para los inversionistas que sea un turismo receptivo. Nosotros somos un país de 17 millones de personas, se ha potencializado mucho el turismo local, pero este turismo de lujo, yo creo que es muy importante que sea un turismo receptivo. Hemos hablado en otros foros del mercado de los Estados Unidos, del mercado europeo, principalmente, aunque el mercado asiático también tiene su potencial. Y este mercado es muy importante porque estamos hablando de los Estados Unidos con varios cientos de millones de habitantes, igual que Europa. Y claro, no estamos buscando proyectos necesariamente para el público ecuatoriano, sobre todo si es un proyecto de lujo, sino que capte estos mercados y además nos va a dar cierta seguridad, por así decirlo, porque vamos a tener una demanda mucho más grande. Y por último, vale la pena pensar en Sudamérica. Sí, es cierto que México está al lado de los Estados Unidos, es verdad que el Caribe, Centroamérica está ahí pegado a los Estados Unidos, pero por ejemplo, Quito está a 4 horas de Miami. No es que sea mayor la distancia, si uno ve lo que uno espera en el aeropuerto, lo que se mueve, al final del día son 4 horas de viaje en avión, que no es mucho más largo que irse, por ejemplo, a Ciudad de México, por poner un ejemplo. Está muy claro, y aparte, Diego, en tu respuesta me pone muy contento y feliz ver que en una banca de inversión privada, con el trabajo y el desarrollo que tienen en Ecuador, estén trabajando la vertical turismo y estén activamente viendo, y que obviamente los inversores estén viendo ese crecimiento sostenido que supo tener la industria, y cómo este momento de parálisis va a ser seguramente un trampolín para ver las oportunidades a mediano y largo plazo. En estos últimos 5 minutos me gustaría poder preguntarles a cada uno, empezando por ti, Rogerio, con la experiencia, con la dinámica que ustedes tienen en el mundo de la banca de inversión y el conocimiento de Latinoamérica y el abordaje, ¿dónde ven las oportunidades en Latinoamérica a partir de este rebound que viene? Rogerio, primero contigo. Seguro. No quiero repetir lo que hemos escuchado todos, pero el ocio doméstico va a seguir liderando la recuperación del sector. Pero algo que me parece que tiene un potencial interesante es el return to office, ¿no? Se habla mucho del corporativo, pero yo creo que el tema social, el tema de grupos, aunque al principio de la pandemia nosotros decíamos eso va a ser lo último en regresar, no hay futuro para el tema de conferencias, de convenciones, yo estoy empezando a tener una visión distinta sobre el tema. ¿Y por qué? Porque en un proceso de return to the office hay un sentimiento de querer reconectar con la gente, ¿no? Hacer reuniones grupales, corporativas, para reincentivar a la gente, que estén enchufados, que estén conectados, que estén entusiasmados de conectarse, de conversar sobre las historias de la pandemia uno a uno. Entonces, este tema de los eventos corporativos a mediana escala
creo que van a empezar a tomar más fuerza a medida que las vacunaciones ya se hagan más efectivas. Así, en Estados Unidos, que es un mercado que va más avanzado con las vacunas, eso ya se está dando, claro. Y es una cuestión de tiempo para Latinoamérica. También todo el tema de reuniones sociales, ¿no? La cantidad de bodas que se han pospuesto, la cantidad de eventos sociales, de reuniones familiares, ¿no? Y eso va a recuperarse a medida que ocurra la vacunación. Entonces, eso es un poco más lo que veo de tendencias de demanda. Yo todavía, a nivel de conceptos y productos, todavía creo que hay un potencial enorme para la conversión de hoteles independientes a plataformas más institucionales, ¿no? Con Standard Operating Procedures, lo que está haciendo empresas como Allenda, me intriga bastante, porque en Latinoamérica hoy 70% del inventario turístico son hoteles independientes. Entonces hay este elemento de hotelería que es interesante, pero también el resto del espectrum turístico, ¿no? Lo que está ocurriendo con la parte de las aerolíneas, ¿no? Y su habilidad de crear o de traer de regreso las sillas del sector. Esto vale la pena monitorear, porque en nuestra región, lamentablemente, las aerolíneas recibieron poco apoyo, ¿no? Gubernamental, con rescate, diferente a lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, la disponibilidad de asientos en la región es reducida. Aún así, la recuperación ya se están dando, conversamos con nuestros clientes y mes a mes el performance está mejorando. Entonces, son señales alentadores. Sin dudas, esta mañana José Ricardo, complementando a lo que comentabas, Rogerio, hablaba de una recuperación ya para el 2023, ya en niveles del 50%, del 80%, y en el 2023 ya llegando a los niveles del 2019, proyectando el movimiento de las aerolíneas en Latinoamérica. Así que, bueno, Diego, te cedo la pregunta. ¿Dónde ves las oportunidades para invertir en la región, ¿no? Gracias, Ramiro. Yo te digo, las oportunidades son varias. Hemos visto grandes proyectos, grandes oportunidades. Pero yo creo que existe una gran cantidad de proyectos pequeños. Existe muchísimo por desarrollar en la región. Ahí decía Emiliano, creo que decía, es tierra fértil. Argentina, Sudamérica es tierra fértil para hacer muchísimas cosas. Y yo creo que hay oportunidad para desarrollar los proyectos, obviamente, pero también, todos si hablamos, por ejemplo, de fondos, de family office, de recursos propios, hay gran cantidad en donde se puede invertir con gran potencial. No necesariamente son proyectos grandes, posiblemente el ticket es muy pequeño para un multilateral como un BidInvest, un IFC, pero yo creo que es muy importante la participación de los multilaterales, acercándose a los gobiernos, distribuyendo, entregando fondos y recursos al gobierno para que estos decanten en cantidades más pequeñas a los proyectos más pequeños. Instituciones financieras, yo qué sé, en vez de hacer bonos verdes o bonos sociales, hacer bonos de turismo, que salgan al mercado, compren multilateral, con la condición de que la banca comercial se encargue de decantar estos recursos a proyectos de turismo sería muy importante. Entonces, la participación de todas las oportunidades, no solamente de los que generan proyectos, sino los que tienen recursos para entregar a estos, yo creo que es infinita. Y hay que trabajar en eso, ese es nuestro trabajo. Si alguien está interesado, a sus órdenes. Tocaste un punto clave que creo que fue el punto 2 que comentaba Rogerio, el Risk Sharing Facilities, ¿no? Así que, bueno, por último, en el último minuto, me gustaría dejarles que ustedes cierren el panel de banca de inversión con su mirada, con su visión respecto del rol que juegan y el desafío de poder trabajar más fuertemente en una vertical como la del turismo. Rogerio. Perfecto, gracias, Ramiro. Mira, no es un punto que hemos tocado todavía, pero yo todavía confío que el banquero local es el mejor amigo del sector turismo, ¿no? Sí. Son los que entienden el riesgo país, que entienden la dinámica de la demanda y que están en la mejor capacidad para discutir las necesidades específicas de los clientes con los préstamos existentes y empezar a mirar temas de crecimiento y expansión. Entonces, esa relación tiene que ser muy fluida, de una buena calidad,
para que se siga inyectando liquidez en la región. Creo que los diferentes gobiernos están tratando de crear diferentes estímulos. Bien dijo Diego que en el caso de Ecuador, puntualmente, con el nuevo gobierno, hay un enfoque en identificar dónde son las oportunidades que se pueden adoptar, pero no diferente en otras regiones, también esta concientización de tenemos que reconstruir, no solo recuperar el sector, empieza a tomar más potencia. Entonces, el último comentario que diría es, yo creo que a corto plazo, la posibilidad o probabilidad que vengan capitales internacionales a invertir en la región todavía es reducida. Creo que las inversiones van a ser lideradas por el capital local, por el capital intrarregional. Entonces, estas conexiones que ocurren entre la región son las que tienen que ser fomentadas y en un segundo plano, los dineros y capitales de extranjeros. En gran medida has dado en la tecla, Rogerio, porque es uno de los grandes desafíos que nos proponemos desde la comunidad de inversiones, desde Invertur, ¿no? En conectar los flujos de inversión y conectar los actores clave que toman decisiones de inversión dentro de nuestra región y en los propios países, porque muchas veces uno va a buscar el inversor al extranjero y se da cuenta que los jugadores claves están allí y que obviamente hay que invitarlos y acercarles el deal flow indicado para esas oportunidades. Así que, dicho esto, Diego, te dejo a ti para cerrar con un comentario final. Comentario final, primeramente, muchas gracias, Ramiro, nuevamente por la invitación, qué gusto verte, Rogeiro, y simplemente decirles que, nada, estamos abiertos, el sector del turismo es algo clave. Yo estoy de acuerdo que es importante reconstruir y reparar, pero también creo que es importante planear a futuro. La pandemia va a pasar rápido y tenemos que estar preparados. Preparar un proyecto, preparar cualquiera de estos mecanismos toma su tiempo y yo creo que hay que empezar ya, porque yo creo que la reparación va a ser más rápida de lo que pensamos. Eso simplemente, Ramiro, y nuevamente muchísimas gracias. Lo bueno es que haber ustedes aceptado la invitación de nosotros para compartir esta conversación hace de que ustedes estén involucrados y estén, como decimos, con los pies dentro del plato, ¿no? Siendo parte de las conversaciones y de la solución. Así que les agradezco infinitamente desde Quito, desde Miami, Rogerio, por estar presentes y por poder tener la visión de ustedes en un rol tan importante que es el rol de la banca de inversión. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, presentamos el panel Invertir en Colombia y en 10 segundos estamos de regreso.